Muy buenos días, el tema de hoy es redención. Vamos al libro de Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Redención. Ya el Señor Jesús pagó un precio muy alto por usted y por mí. Podemos tener en cuenta ese pecado que Él se llevó a través de la cruz de Calvario. Pero en la redención fue un acto divino por el cual el Señor Jesús, mediante su muerte y sangre en la cruz, pagó un precio en el cual usted y yo no podíamos hacerlo. Y era para darnos libertad. Una libertad en la cual estábamos esclavos del pecado. Esclavos, pero también en condenación. Y es donde el Señor ofrece libertad, perdón, justificación, adopción. Y nos da una adopción como hijos de Dios. Y nos traslada de la potestad de las tinieblas a su reino, a su luz admirable, en la cual el Señor pagó un precio, pero no fue con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ya que el Señor Jesús vino y se entregó voluntariamente para rescatar a la humanidad del poder del mal, en el cual usted y yo estábamos sometidos al pecado, doblegados a la voluntad del enemigo. Y viene el Señor y nos saca de la esclavitud a libertad, ya que antes de la redención el hombre estaba bajo el dominio del pecado y la maldición de la ley. La redención proporcionó a usted y a mí libertad verdadera, no solo una transferencia de dueño, sino un cambio de naturaleza, una identidad ya en Cristo Jesús. Y es por eso que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a que usted y yo, que estamos en los caminos del Señor, hay redención, pero tenemos que valorar esa redención, no volver atrás, como el tema que habíamos hablado en tiempos atrás, de no mirar el pasado, de avanzar hacia adelante. Y es precisamente lo que el Señor ya conquistó a través de la cruz de Calvario. Usted y yo no lo podemos mirar, menospreciar o despreciar lo que el Señor ha hecho a través de la cruz por cada uno de nosotros. Y es donde el Señor nos quiere llevar a entender y comprender lo que Él ya ha obrado en cada uno de nosotros. Y es poder obrar y actuar, porque la palabra de Dios nos enseña ese cambio, esa transformación, siempre y cuando usted y yo nos determinemos a buscar al Señor en espíritu y en verdad, como dice la palabra de Dios, y en poder buscar su conocimiento, su entendimiento a la luz de las Escrituras. Por eso, como dice en 1 Corintios 6:20, el Señor nos dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando acá nos habla el Señor, comprados por precio, es un precio que usted y yo no podremos nunca pagar, porque fue un precio, como lo leíamos, como lo hablábamos anteriormente, no con oro ni con plata, lo dice la palabra, que el Señor nos compró con un precio mucho más valioso, mucho más poderoso, con la sangre de Cristo, como dice en Efesios 1:7. Ahí nos compró con la sangre de Cristo. Por eso dice que debemos glorificar a Dios, pero con vuestro cuerpo. ¿Qué hacíamos con nuestro cuerpo en el mundo? Algunos dirán de pronto: pero yo nunca lo presté para el pecado. Sí, estaba preso para el pecado cuando lo prestamos para el alcohol, la fornicación, la prostitución, la pornografía, el vicio, la inmoralidad sexual, cosas que estábamos atados en el mundo. Entonces, por eso que comenzaba a glorificar a Dios a través de nuestro cuerpo, pero también en el espíritu. Y es que el espíritu lo vamos a alimentar a diario, el espíritu lo vamos a alimentar con el conocimiento de la palabra, pero también para poderlo alimentar y que el espíritu se vivifique en nosotros, debemos alimentarlo con la oración. Y con la oración, pero también en el conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí que el Señor nos quiere llevar a ustedes ese cambio, esa transformación, y es un valor en el cual debemos darle ese valor a lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, y está totalmente desvalorizado hoy en día, y es cuando se paga un alto precio por lo que aparenta no tener valor. Y es lo que nos habla acá la palabra, que ya hemos sido comprados por precio. Debemos glorificar a Dios y glorificarlo en cada una de las circunstancias, cada una de las situaciones que usted y yo estamos de pronto pasando, viviendo, pero también darle gloria al Señor por lo que ha hecho, por el cambio y la transformación, ya que en 1 Corintios 7:23 lo dice: por precios fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cuando hemos sido comprados por precio, ¿y por qué esclavos de los hombres? Esclavos del deseo, de las pasiones, de la inmoralidad, de los pensamientos, los sentimientos, los gustos, los deseos. Y viene el Señor a transformarnos a usted y a mí, y esa redención debemos valorarla a diario. ¿Cómo está usted obrando? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cómo cuida usted sus sentidos? Si es que realmente usted los cuida. ¿Qué ve en sus ojos? Ya que hoy en día tenemos la facilidad de poder mirar las redes sociales. Y las redes sociales muchas veces no edifican. Pero todo va en lo que yo permito ver, en lo que yo permito mirar en las redes sociales. ¿Con qué me alimento a diario? Ya que encontramos muchas personas adictas al celular. Y adictas al celular es que en todo lugar usted lo ve pegado
pegados a las redes sociales, algunos mirando Reels, otros mirando TikToks, otros mirando cosas que no edifican, y como que eso se alimentan a diario. ¿Y dónde está la palabra? Muchas personas no leen la palabra, no meditan la palabra. Incluso hay personas que me dicen a mí, no, pero es que yo escucho, voy escuchando donde voy en el camino, escuchando alguna palabra, escuchando alguna prédica, pero ¿por qué no la lee? La mente tiene que estar ocupada y la mente tiene que estar conectada con la palabra de Dios. Y si usted y yo no nos conectamos con la palabra, ¿cómo podemos estar conectados con el Señor? Ya que la palabra, cuando usted y yo la leemos, la meditamos, porque hay personas que dicen que estudian la palabra, que la leen, pero que no la leen, solamente la escuchan por audios que pronto miran con Reel, o miran de pronto una persona que están siguiendo en redes, y como esa persona como que les habla alguna palabra, pero no la estudian. Entonces como que solamente se quedan con esa palabra, pero no la meditan durante el día que le habla el Señor, que le quiere el Señor es renovar esto, renovar en la mente, en el corazón, que es lo que el Señor le viene hablando para que realmente pueda entrar en esta palabra, en ese cambio y esa transformación. Y es lo que el Señor nos está hablando a usted y a mí, que debemos meditar y estudiar la palabra. Y a medida que usted y yo la estudiamos, la meditamos, el Señor viene y obra a través de cada uno de nosotros. Como lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:17, 1 Pedro capítulo 1:18. 18 y 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya que a través del Señor Jesucristo recibimos esta palabra, ya que el Señor describe cómo sigue cada de nuestras obras. ¿Cómo podemos entender lo que el Señor ya ha hecho? Sabiendo que usted y yo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Cuál era la vana manera de vivir que usted tenía? ¿Cuál era? De pronto usted pensaría o diría, no, pero yo vivía bien, yo estaba bien. A nuestro parecer, a nuestro concepto, estamos viviendo bien. Pero ¿cómo entendemos si estábamos viviendo bien o no acorde a las Escrituras? A lo acorde a lo que el Señor nos habla a través de la palabra. Si fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, y para el Señor era una vana manera de vivir. De pronto usted puede decir, pero yo vivía bien, estaba muy bien, no le veo ningún problema. Pero ¿será que el Señor sí cree que estaba muy bien? ¿Cuáles eran sus pensamientos? ¿Será que los pensamientos estaba Dios? Algunos, vuelvo y le repito, como he dicho en otras devociones prédicas, que de labios honramos al Señor, pero el corazón está lejos del Señor, porque lo tenemos en la boca, pero realmente nuestras acciones que reflejan. Y lo dice: no recibisteis vuestros padres no con cosas corruptibles como oro y plata, sino la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Y esa sangre sin contaminación, sin pecado, nos redime, nos restaura, nos libera, nos sana, nos santifica. Y es ahí donde el Señor viene y nos habla a usted de mí. ¿Cómo podemos conocer, entender lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros y poderlo obrar a través de la luz de las Escrituras? Pero ¿cómo está nuestro actuar? ¿Cómo está nuestro vivir? ¿Cómo obra el Señor en cada uno de nosotros? ¿Y qué es lo que el Señor nos está llevando a entender? Por eso cuando miramos en Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. El Señor Jesús se hizo maldición por nuestros errores, equivocaciones, frustraciones, pensamientos, palabras, acciones y decisiones. Lo que estábamos haciendo anteriormente, vino y nos redimió. O sea, Él nos compró a un precio muy alto, un precio con el cual, como decía anteriormente, es imposible que usted y yo pudiéramos pagar. Pero Él lo hizo, nos redimió la maldición de la ley. La ley era el pecado, vivíamos en el pecado por la ley, hecho por nosotros maldición. Y fue hecho maldición por nosotros, ¿por qué? Porque vino y nos dijo a cada uno de nosotros que ya fuimos comprados, ya fuimos redimidos, ya fuimos liberados de esa vana manera de vivir. Y el redimir significa, proviene del contexto de comprar, la libertad de un esclavo o cautivo. Y viene el Señor y cambia esa situación, esa circunstancia que usted y yo estamos viviendo. Por eso Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ya que, como lo dice inclusive en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero como el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos rescató de nuestros pecados, pero ¿cuánto les cuesta servir a Dios? ¿Cuánto les cuesta realmente rendir su vida, su humanidad, su voluntad a los pies del Señor Jesucristo para hacer el servicio del Señor, en servir en su obra, en servir en su propósito, en servir en su llamado? ¿Cuánto les cuesta? Muchos buscan solamente al Señor por un favor, por un cambio, por una restauración, pero cuando el Señor los llama para servir,
Algunos están ocupados, algo así como cuando el Señor Jesús lo buscaban y que yo quiero servirte, Señor, yo quiero seguirte, pero deja que yo entierre a mi Padre. Y el Señor que le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mire que encontramos que muchos querían seguir al Señor, pero no querían dejar las cosas que estaban haciendo, no querían dejar lo que ellos hacían o vivían o estaban obrando. Y el Señor quiere personas dispuestas a servir, ya que el Señor Jesús nunca tuvo objeción ante el Padre para servir. Él siempre se dispuso y vino a hacerlo. Y dice la palabra que vino a pagar un precio muy alto por usted y por mí, ya que el término de la etimología caracteriza la diferencia entre un siervo y un esclavo. El esclavo es sometido a servidumbre, obligado a servir. Un siervo prestaba su servicio en forma voluntaria en agradecimiento después de ser comprado. El acto es que era un tipo de redención para comprar al esclavo y librarlo de su esclavitud. Si el esclavo, una vez siendo libre, quisiera servir voluntariamente a quien lo compró, pasaría a ser siervo y dejaría de ser un esclavo. Por eso el Señor nos habla en Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la que fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia, y una vez que ya el Señor nos compró y nos redimió, automáticamente entramos al servicio en Cristo Jesús.